Adquiere mis obras en bepolarte.com. La secularización es el proceso que atraviesa una persona, institución o sociedad cuando se aleja o abandona una doctrina religiosa. Conforme algo o alguien se hace más civil y menos religioso o teológico, podemos decir que se seculariza. El secularismo en el arte del Renacimiento no se refiere a una ausencia de religión, sino a un enfoque más amplio y mundano que implica el estudio del mundo y del individuo, además de la religión. Los artistas del Renacimiento seguían creyendo en Dios y evidentemente estaban influenciados por la religión, pero también comenzaron a explorar temas más humanos y naturales. Durante el Renacimiento temprano, la mayoría de los encargos eran para obras religiosas. Muchas familias de banqueros consideraban la financiación de retablos o capillas como una especie de penitencia por la usura, o sea, los préstamos con intereses a veces muy elevados, algo condenado por la religión, pero parte de su profesión. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XV, los mecenas se interesaban cada vez más por su fama personal y el prestigio mundano. El secularismo es una corriente que analiza las relaciones humanas, ya sean públicas o privadas, sin tener consideración por las tradiciones, instituciones o valores religiosos. Durante el Renacimiento aumentó la presencia de temas seculares en el arte, incorporando figuras, episodios y principios inspirados en la mitología clásica o pagana. Con el tiempo, pensar en la civilización y el arte de una manera puramente teológica se volvió cada vez más difícil. Además, acontecimientos de la época, protagonizados por figuras públicas, brindaron una nueva fuente de inspiración secular. Otros factores que contribuyeron a la secularización del Renacimiento incluyen la urbanización, la consolidación del poder secular y el incremento de la riqueza, lo que permitió la aparición de mecenas. Y, por supuesto, la expansión del mercado del arte. Esta evolución fue la que sentó las bases para el florecimiento del barroco un siglo después. El fin de la Edad Media y el declive del orden feudal permitieron el ascenso de una nueva cultura, la burguesa, lo que atentó directamente contra los preceptos religiosos tradicionales asociados a la aristocracia y a la realeza, como que el rey era puesto en el trono por Dios. El Renacimiento y el humanismo cambiaron el orden cultural de una manera radical, colocando al ser humano y su raciocinio en el centro del pensamiento moderno, antropocentrismo, y desplazando a Dios y a la fe religiosa. El humanismo, centrado en el estudio de la cultura clásica y el potencial humano, fomentó la curiosidad intelectual y la búsqueda de conocimiento en distintas áreas, arte, ciencias, filosofía, alejándose de la dependencia de una doctrina religiosa. Y si a esto agregamos la Reforma Protestante del siglo XVI, que sacudió el orden religioso tradicional, permitiendo la aparición de nuevas iglesias cristianas protestantes y debilitando el dominio político y social del papado sobre Europa, tenemos la fórmula perfecta para el secularismo en el arte. El Tratado de Arquitectura de León Battista Alberti rechazó la tradición medieval de diseñar edificaciones con significados religiosos, apostando en su lugar por la simetría, los ratios matemáticos y las proporciones de escala humana propias de la arquitectura clásica. El Palacio Medici Riccardi, basado en la arquitectura clásica romana, reflejaba la riqueza de su propietario y también su erudición humanística. El basarse en modelos clásicos para su construcción daba a conocer su conocimiento y aprecio por la cultura griega y romana. En el patio interior se ofrecía un escenario espléndido para la exhibición de obras encargadas. Ahí se alzaba la estatua del David de Donatello, y el escudo de armas puede verse en los muros tallados sobre los arcos. Los mecenas adinerados también encargaban obras para decorar sus hogares, y este entorno privado les permitía una exploración más amplia de temas seculares y no religiosos. La fabricación de objetos de arte profano, generalmente con fines conmemorativos, personalizaba la decoración de los lujosos interiores del Renacimiento italiano. La bandeja de madera para el nacimiento cumplía una función utilitaria y festiva al conmemorar el nacimiento de un niño. Se pintaban con temas mitológicos, clásicos, literarios o con escenas domésticas, y por lo regular el reverso llevaba el escudo familiar. Este uso del arte para celebrar logros personales sin justificación religiosa habría sido impensable en la Edad Media.
Las historias de la mitología griega y romana se convirtieron en alternativas populares a los temas bíblicos, que habían servido como única fuente de imaginería en la Edad Media. Además de proporcionar un deleite visual, narrativo y decorativo, las historias plasmadas en el arte habrían promovido el conocimiento del mecenas. Algo así como decir, soy culto, sé leer y soy un experto en mitología clásica. El contexto del secularismo puede ayudarnos a entender un par de obras de uno de los artistas más extraordinarios del Renacimiento, Sandro Botticelli. La pintura El nacimiento de Venus fue encargada por Lorenzo de Medici, probablemente para celebrar un matrimonio. El tema se basaba en un poema humanista de Angelo Poliziano, miembro de la Academia Neoplatónica, un grupo de eruditos humanistas que intentaban reconciliar la filosofía griega de Platón con la teología cristiana, y la compleja iconografía de Botticelli podría reflejar la influencia de sus ideas. Una de las características más revolucionarias de la pintura es que Venus está desnuda. Botticelli basó su figura en las estatuas griegas de Afrodita, al igual que Donatello se inspiró en la escultura griega para su David. Pero Botticelli no se limitó a adaptar el estilo griego a un tema cristiano, sino que presentó a la diosa pagana y a la historia de su nacimiento tal y como narra la mitología clásica. En la Edad Media, una pintura de Venus se habría considerado blasfema, pero debemos recordar que esta obra fue hecha para un hogar privado, no para la iglesia. La Venus de Botticelli puede interpretarse como una alegoría de la belleza divina. Su pureza inspira no la forma básica del amor terrenal, no se suponía que fuera contenido explícito, sino una forma superior de amor platónico. A través de su belleza vislumbramos la belleza divina y la perfección de Dios. Esta pintura evoca un mundo fantástico y, por supuesto, atrajo el gusto refinado de los Medici y su círculo humanista. En la obra Venus y Marte, Botticelli representa a la diosa del amor con Marte, el dios de la guerra, en una escena que evoca la placidez después de tener. Sátiros traviesos juegan con la armadura abandonada del dios para transmitir el mensaje de que el amor vence a la guerra. El tono erótico de la escena indica cómo la sociedad de la época se había alejado muchísimo de las actitudes medievales hacia los pecados de la carne. Uno de los cambios más significativos en este periodo fue el auge de la pintura de caballete. Destinadas a hogares privados, estas obras se convirtieron en piezas muy codiciadas, ofreciendo a los artistas una nueva fuente de ingresos además de los encargos de iglesia. Tiziano desempeñó un papel fundamental en este desarrollo, destacándose por su éxito bajo mecenazgo real. Los artistas comenzaron a explorar temas y estilos más humanos y naturales, lo que se reflejó en sus pinturas, esculturas y otros tipos de arte. El interés en la cultura grecorromana, con su arte, literatura y filosofía, fue otro aspecto importante del secularismo renacentista, que se alejaba de la visión medieval y se enfocaba en la cultura secular. Antes del Renacimiento, los individuos no se consideraban dignos de representación artística. Cuando comenzaron a aparecer eran retratos de donantes, y su menor importancia se indicaba con su menor escala, donde los donantes medían la mitad del tamaño de los santos. En el secularismo se va demostrando cómo los intereses mundanos de los mecenas se van anteponiendo a las preocupaciones religiosas del pasado. Los únicos retratos que existían en la antigüedad eran los retratos de perfil de los emperadores romanos que se ponían en las monedas, por lo que los retratos del Renacimiento temprano se derivaron de este formato. Los retratos pretendían transmitir el estatus social más que la personalidad y enfatizaban signos externos de riqueza, como la vestimenta, los escudos de armas o el ambiente de palacio. Los retratos de mujeres enfatizaban la virtud y la castidad, y solían colocarse en un espacio cerrado, para representar el lugar que en ese tiempo debía ocupar la mujer en el hogar. Los retratos flamencos son generalmente menos favorecedores que sus contrapartes italianas, y enfatizaban la piedad del modelo en lugar de la belleza. Los artistas italianos idealizaron a sus sujetos, o sea, les pusieron filtros que los hacían lucir glamurosos, y enfatizaban sus logros y posesiones mundanas. Un ejemplo de conciliación entre humanismo y religión podría ser Leonardo da Vinci, que, a pesar de la influencia religiosa en algunas de sus obras, pintó a la Mona Lisa, que es un retrato secular, que se centra en la figura humana y sus emociones, o ausencia de ellas, más que en temas religiosos.
El tema del David de Miguel Ángel es bíblico, aunque esta representación se centra en la figura humana, su belleza y su fortaleza, con un enfoque que se aleja bastante de la tradición religiosa. El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, es una obra política que se centra en la naturaleza humana y la teoría del poder, alejándose también de las perspectivas religiosas tradicionales. Durante el Renacimiento, el secularismo no implicó una negación de Dios, sino una nueva forma de interpretar la religiosidad. En lugar de centrarse exclusivamente en lo divino, comenzó a integrarse una visión más amplia, que abarcaba diversos aspectos de la cultura, el conocimiento y la sociedad. Aunque se suele pensar que el secularismo renacentista implica una ausencia de religión, su esencia es en realidad mucho más compleja. El término secular hace referencia a aquello que no está directamente relacionado con lo religioso, pero en ese periodo no existía un arte o pensamiento que estuviera completamente desvinculado de lo divino. Se habla de secularización porque las expresiones artísticas, científicas y filosóficas comenzaron a incorporar otros temas además de los religiosos, dando paso a una perspectiva más diversa y enriquecida del mundo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, compartir y dar like. Chao, chao.